Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video de EduTeam. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de cálculo diferencial para el tema de calcular los máximos y mínimos y puntos de inflexión de una función. Recuerden que si desean que les ayudemos con algún ejercicio en particular, ya sea en temas de cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, programación lineal, álgebra lineal, física general, electromagnetismo, otras áreas como contabilidad, microeconomía, economía, macroeconomía, costos. En la descripción del video dejaremos nuestros contactos para que se comuniquen con nosotros en caso de que necesiten alguna ayuda. Bien, tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos la función f de x igual a 5 tercios de x a la 3 menos 20x más 10. A esta función nos pide calcular los máximos y mínimos y los puntos de inflexión de la función, de esta función que nos indican acá. Bien, entonces, para resolver el ejercicio, primero vamos a calcular la primera derivada de esta función. ¿Ok? Vamos a hallar primero los máximos y mínimos y luego los puntos de inflexión. Entonces, calculamos la primera derivada. Entonces, si derivamos esta función, sería la constante queda igual y derivamos la variable. Entonces, si derivamos, baja el exponente, que es 3, y al 3 se le resta 1, entonces me quedaría como exponente allá arriba 2, que sería 3 menos 1, 2, y quedaría así. Menos la derivada de 20x es 20, y la derivada de una constante es 0. Entonces aquí simplificando un poco, pues aquí este 3 que está acá se cancela con este 3 y solamente me queda como 5x a la 2 menos 20. Esa sería la primera derivada. Ahora, ¿qué nos dice el primer criterio de la derivada? De la primera derivada. El criterio de la primera derivada. Nos dice que la primera derivada la vamos a igualar a 0. ¿Eso para qué es? Para encontrar los puntos críticos de la función. Ya que si nosotros derivamos la primera función, o sea, la primera derivada, calculamos la primera derivada y la igualamos a 0, y teniendo en cuenta que la derivada de esa función al calcularla es la pendiente en cualquier punto de esa función, la igualamos a 0. ¿Por qué? Porque donde se encuentran los máximos y mínimos, la pendiente es 0. Por eso la igualamos a 0. Y vamos a encontrar esos puntos donde la pendiente es 0. Y a esos puntos se les llaman puntos críticos. Entonces, la función, la primera derivada la vamos a igualar a 0. Entonces, esto que tenemos acá lo igualamos a 0. Y ya teniendo esto aquí así, lo que hacemos es buscar el valor de x para que esa primera derivada me dé 0. Entonces vamos a despejar la variable x. Entonces el 20 que está restando pasa aquí a sumar. Y el 5 que está multiplicando pasa acá a dividir. 20 sobre 5 me da 4. Entonces sacamos raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad para encontrar el valor de x. Y me da que x es igual a más o menos 2. Recuerden que cuando tenemos raíz cuadrada de 4, la solución de esto puede ser más o menos 2. Por ejemplo, si aquí tenemos menos 2 al cuadrado nos da 4. Y más 2 al cuadrado también nos da 4. Entonces tenemos dos soluciones, una positiva y una negativa. Y esos son los puntos críticos. No sabemos todavía si este pertenece a un máximo o a un mínimo, o este pertenece a un máximo o a un mínimo. Por lo pronto se le llaman puntos críticos, donde la pendiente de la función en ese punto es 0. Que es donde se encuentran los puntos máximos y mínimos. Entonces vamos a hacer una tablita aquí donde vamos a ubicar estos puntos. Por ejemplo, x igual a 2 está acá y x igual a menos 2 está aquí. Como la primera derivada es la pendiente de la función primitiva, la que tenemos acá, es esa pendiente en cualquier punto. Entonces, vamos a tomar un número antes de ese punto crítico de menos 2, un número antes, y un número después.
Y también vamos a hacer un número antes del 2 y después del 2. Entonces yo cogí aquí el menos 3 antes del menos 2 y el menos 1 después del menos 2. Y en el 2 antes el 1 y después el 3. Y esos números los vamos a evaluar en la primera derivada. ¿Qué nos va a indicar? Si nosotros evaluamos esos números en la primera derivada, si nosotros evaluamos esos números en la primera derivada y nos da un número positivo, nos quiere decir que la pendiente en ese punto, antes del punto crítico, la pendiente es positiva, entonces esa función es creciente en ese intervalo. Bien, entonces, sabiendo que aquí pues hasta menos infinito y aquí hasta más infinito. Digamos que esto es una línea de todo el dominio de la función en ese punto. Y va desde aquí, desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta más infinito. Y son los valores que tomamos aquí antes del punto crítico y después del punto crítico. Bien, entonces tomamos el valor de x igual a menos 3, lo evaluamos en la primera derivada. No nos importa el resultado, el numerito, solamente nos importa el signo del resultado para saber si la pendiente es positiva o negativa en ese punto. Entonces, como la pendiente es positiva en el punto x igual a menos 3, cualquier punto que evaluemos antes de ese punto crítico nos debe dar positiva la pendiente. Entonces, en ese punto la función crece y ahora un punto después del punto crítico. Un punto después del punto crítico es el menos 1, lo evaluamos en la función y nos da negativo. Entonces la función decrece. Recuerden que no nos importa qué número nos da aquí, simplemente nos importa es el signo para saber si es positiva o negativa la pendiente. Como es negativa, entonces decrece. Bien, y como este es el punto crítico, este que vemos acá es el punto crítico, entonces antes de ese punto crítico la función crece. Llega al punto crítico y la pendiente es 0. Llega después del punto crítico y la función decrece. Entonces, como crece y luego decrece, sube y baja, entonces ¿qué hay en este punto? Hay un máximo. Y así vamos a hacer con el otro punto crítico. Antes del punto crítico lo evaluamos, nos da una pendiente negativa. Nos da una pendiente negativa. Entonces la función decrece. Y aquí si evaluamos este punto, después del punto crítico, x igual a 2, lo evaluamos en la función de la primera derivada, nos queda que 5 por 3 a la 2 menos 20 nos da más 25. Más 25, esa función en ese punto crece. Entonces, como decrece y luego crece, es decir, decrece y luego crece, es decir, baja y luego sube, entonces en ese punto crítico aquí hay un mínimo. Entonces ya sabemos que en x igual a 2 hay un mínimo y en x igual a menos 2 hay un máximo. Entonces hay que llegar a hallar los puntos de la coordenada de la función original, que es la primera con la que comenzamos a trabajar. Entonces aquí decimos que en x igual a menos 2 hay un máximo y en x igual a 2 hay un mínimo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esos valores en la función original para encontrar el punto en las coordenadas. La idea es graficar esa función y ahorita en GeoGebra vamos a verificar todos esos valores. Bien, tenemos lo siguiente. Vamos a reemplazar los valores de los puntos críticos en la función, sabiendo que este punto que está aquí me indica que es un máximo, entonces evaluamos ese punto en la función original. Entonces 5 tercios de menos 2 a la 3, menos 20 por menos 2, más 10. Y eso nos da de 10 tercios, 110 sobre 3. Y eso es igual a 36.67. Entonces el punto de las coordenadas es menos 2, 110 sobre 3, que puede ser también como menos 2, 36.67, que es lo mismo que 110 sobre 3. Y este sería la coordenada del punto máximo de la función. Y para x igual a 2 hacemos lo mismo. Reemplazamos 2 en la función
y nos da que es menos 50 sobre 3. Y eso es igual a menos 16.67. Y el punto mínimo en las coordenadas de la función sería 2 para x, menos 50 sobre 3 para y. Ese sería el punto de las coordenadas en el plano. Ya encontramos los puntos, el punto máximo y el punto mínimo. Ahora encontramos el punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Es donde la función cambia de concavidad. Si la función es cóncava hacia abajo y llega a un punto donde comienza a ser cóncava hacia arriba, ese cambio, a ese punto donde cambia esa concavidad, se le llama punto de inflexión. Para eso vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, la primera derivada la tenemos acá. Y ahora calculamos la segunda derivada. Baja el 2 del exponente de la x y se le resta 1 al exponente. Entonces me queda solamente la letrica x. Aquí simplificando un poco, multiplicando más bien, 5 por 2, 10. Y me da que la segunda derivada es igual a 10x. Nuevamente, igualamos la segunda derivada a 0 y encontramos el valor de x para cuando esa segunda derivada me da 0. Entonces me queda que 10x es igual a 0, entonces despejando x, me queda que el punto de inflexión es cuando x es igual a 0. Aquí del 10 se pasa a dividir y 0 entre 10 me da 0. Entonces ese es el punto de inflexión. Nosotros nuevamente podemos hacer aquí una tablita partiendo desde el punto de inflexión para saber dónde es cóncavo hacia arriba y dónde es cóncavo hacia abajo. Entonces tomamos un número antes de ese punto, antes de x igual a 0, puede ser el menos 1, y después del 0, que es 1, y lo reemplazamos en la segunda derivada. Reemplazándolo en la segunda derivada, el menos 1 nos indica que nos da menos 10, como nos importa solamente el signo, ¿ok? Podemos evaluar cualquier número antes del 0. Yo escogí el menos 1. Como nos dio negativo, esto nos indica que antes de ese punto de inflexión, la curva es cóncava hacia abajo. Y después de ese punto de inflexión, cuando x igual a 1 me dio positivo, entonces cóncava hacia arriba. ¿Ok? Cóncava hacia arriba. Entonces el punto de inflexión es x igual a 0. Lo vamos a evaluar ahora en la función original, la primera con la función con la que iniciamos el ejercicio, para encontrar la coordenada del punto de inflexión. Y la tenemos acá. Para x igual a 0 evaluamos 0 en la función, me queda 5 tercios por 0 a la 3 menos 20 por 0 más 10. Esto nos da 0, esto nos da 0, más 10 pues nos da 10. Entonces el punto de inflexión en las coordenadas es 0,10. Vamos ahora a graficar esa función en GeoGebra y verificar los resultados. Tenemos aquí lo siguiente. Aquí ya otra función. Vamos aquí a cargar nuevamente la página. A ver si nos deja copiar y pegar. Listo, parece que sí me deja copiar y pegar. 5 tercios por x a la 3 menos 20 menos 20x más 10 menos 20x más 10. Listo, esa sería la función. Acelerémosla un poco. Vamos aquí a disminuir un poco para verla mejor. Hacer esto un poquito más pequeño y ahí ya la vemos un poco mejor. Ok, listo. Entonces, vamos a calcular el máximo y el mínimo. Vamos aquí, colocamos máximo, este que está aquí.
Bien, acá entonces vamos a escribir máximo y le damos a esta opción de la función f, marcamos la letra f con el teclado, con la flechita hacia la derecha, indicamos allí que el extremo inferior del intervalo, como vemos aquí en la función, podemos decir que desde menos 4 hasta 4 encuentre los puntos máximos. Listo. Miren que aquí me indica enseguida dónde se encuentra el máximo, y para el mínimo también es lo mismo. Desde de la función desde menos 4 hasta 4. Y ahí me calcula también el punto mínimo. Recuerden que aquí el punto máximo lo encontrábamos en menos 2,110 sobre 3, y 110 sobre 3 es 36.67, ese es el máximo, miren aquí, menos 2, 36,67, y para el mínimo, menos 2, menos 50 sobre 3, y menos 50 sobre 3, este numerito que está acá, menos 16.67. Y aquí tenemos el mínimo, 2, menos 16.67. Entonces ya ahí verificamos que el punto máximo y el mínimo fueron los que calculamos acá. Y para el punto de inflexión, indicamos aquí punto de inflexión, no recuerdo como inflexión, punto, sí, aquí punto de inflexión del polinomio. ¿De cuál polinomio? De la función que tenemos acá, la función f. Y nos indica que se encuentra aquí, que es cuando cambia de concavidad. Miren que aquí en este punto dijimos que antes del x igual a 0, que el punto de inflexión se encuentra en 0,10, 0,10, 0,10 el punto de inflexión. Y aquí dijimos que antes de x igual a 0, desde x igual a 0, es cóncavo hacia abajo. Aquí es cóncavo hacia abajo. Y después del x igual a 0 es cóncavo hacia arriba, que es cuando cambia la concavidad. Y aquí es cóncavo hacia arriba. Y este pues es el punto de inflexión. Y listo, aquí sería todo con la comprobación en GeoGebra de los cálculos que realizamos aquí. Y espero les haya gustado el video y la explicación. Nos vemos en una próxima.